Hola, hola, mamá, papá. Hoy hablaremos sobre el aprendizaje autónomo. Es un proceso activo y reflexivo que permite a las personas tomar el control de su propio desarrollo y alcanzar sus metas de aprendizaje. Nos preguntamos por qué nuestros hijos, por qué nuestros familiares tienen mucha pereza a investigar, a preguntar, a hacer las tareas, pese a que en casa hay muchos materiales educativos. ¿Por qué? Pero ¿por qué otros hijos sí identifican las áreas que tienen que mejorar, planifican un plan de estudio individualizado, utilizan todos los recursos que hay en casa y también evalúan su progreso de manera regular? ¿Por qué? Por eso hoy día vamos a aprender acerca de cómo fomentar el aprendizaje autónomo en tus hijos. Número uno, anímales a preguntar. Tú tienes que incentivar a tu hijo para que haga preguntas. Siempre tiene que haber preguntas. Y celebra, si él hace preguntas pequeñas, cortitas o grandes, celebra juntamente con tu hijo. También, si no sabes las respuestas, dile, hijo, vamos a buscar las respuestas. Enséñale a buscar en internet, en los libros, en diferentes páginas. Vas a encontrar las respuestas, pero juntamente con él. Tienen que investigar. Enséñale eso. Número dos, explora sus intereses. Tienes que observar qué le apasiona a tu hijo, qué le gusta, y de acuerdo a eso, llévale a museos, a estadios, hazle ver documentales, ingresen a páginas web educativas, ahí van a observar cantidad de cosas que a él le gusta, ¿ok? Otro es, plantea preguntas abiertas. Tiene que ser preguntas abiertas siempre. Por ejemplo, hijo, ¿de qué manera lograste esto? ¿Por qué hiciste de esta manera? ¿Por qué no utilizaste esta fórmula? Entonces él va a empezar a analizar y va a encontrar la respuesta y te lo va a decir. Va a aprender a justificar, a explicar, y eso es lo que queremos. Otro es, asigna tareas y responsabilidades. Dale tareas de acuerdo a su edad. Él tiene que ya tomar responsabilidades desde pequeño. Enséñale a ser responsable desde pequeño, pero las preguntas o las tareas que le vas a dar que sean de acuerdo a su edad, porque si no se va a frustrar. Otro es, ofrécele opciones, que él tome decisiones. Si tú le vas a decir, hijo, ¿sabes que tienes que ir con chompa, que está haciendo frío, que abrígate cada rato? Él ya no lo va a tomar en cuenta. Pero si tú dejas que el hijo diga, bueno, voy a salir, y él va a sentir frío en la casa, en la calle, va a decir, pues wow, a la próxima tengo que traer mi abrigo, tengo que llevar mi chaleco, mi gorra, mi capucha. Va a aprender a tomar decisiones y a resolver problemas. Otro es, fomenta la creación de horarios y rutinas. Ayúdales a planificar su tiempo. Que haya un horario en casa. Tiene que haber un horario, desde que despierta hasta que va a ir a dormir. Y ese horario tiene que respetar. Desde pequeñito tiene que hacer eso. Enséñales a organizar sus materiales. Juntamente con él construyan un módulo para que pueda guardar sus libros, sus cuadernos. No es necesario comprar. Ustedes tienen que ser creativos. Existen cajas hasta de frutas, existen maderas, carrizos con los cuales ustedes pueden hacer un andamio en el cual pueden guardar sus ropas, sus libros, sus cuadernos. Tiene que ser ordenado desde pequeño. Luego viene, anímales a reflexionar sobre su aprendizaje. Después que haya hecho algo, después que haya leído un libro, haya investigado, hazle preguntas, pero de reflexión. Dile, hijo, a ver, cuéntame, ¿qué has aprendido? ¿En dónde lo aplicarías lo que has aprendido? Y él va a empezar a responder. ¿Ok? Entonces tiene que ser preguntas de reflexión. Asimismo, enséñales a identificar sus fortalezas y debilidades. Enséñales en qué son buenos, que ellos amen lo que saben hacer. De repente sabe cocinar, jugar, coser, bailar, hasta dormir, pero tiene que gustarle, tiene que amar lo que hace. Pero si él va a empezar a decir, ay no, sí me gustaba antiguamente, pero ahora ya no porque se burlan de mí, por eso prácticamente estamos yendo por un mal camino. Por eso tú tienes que enseñarle a que él ame
sus fortalezas y también que reconozca sus debilidades, en qué está yendo mal, en qué tiene que mejorar. Eso es lo que tiene que él aprender, a mejorar, a solucionar sus problemas. Otro es, brinda apoyo emocional. Apóyale, siempre tienes que estar con él. Si es que tiene errores, si es que tiene fallas, tú tienes que estar con él. Encuentren la solución. Por eso tú también eres un ejemplo. No tienes que frustrarte cuando hay algún problema. Entonces, él te va a ver, mi papá soluciona el problema de esta manera, yo también voy a hacer de esta manera. ¿Ok? Entonces, enséñale a tu hijo, bríndale apoyo emocional. Otro es, modela el aprendizaje autónomo. Muéstrale tus propios intereses. ¿Cómo solucionas tú? ¿Cómo haces las tareas? ¿Cómo haces los trabajos que te dejan? ¿Cómo? Investigas, buscas en libros, en internet, preguntas, enséñale, camina con tu hijo, mira hijo, tengo que hacer un trabajo, vamos, acompáñame. O juntamente con él, pregunta, mira, tengo esta tarea, voy a buscar mi trabajo, ayúdame a buscar, busquen juntamente con él, que te ayude a buscar. Y él va a ver, mi papá hace de esta manera, soluciona de esta manera sus tareas, sus trabajos, sus problemas. ¿Ok? Luego viene, proporciona materiales de aprendizaje variados. En casa tiene que haber libros, tiene que haber juegos educativos, tiene que haber un montón de recursos, materiales, herramientas. Y recuerda, tiene que estar ubicado en una sala, en un espacio para que él, cuando va a llegar a ese lugar, va a empezar a imaginar y va a solucionar todos los problemas que tenga, utilizando todas las herramientas que hay en ese lugar. Otro es, anímales a utilizar la tecnología de manera responsable. Tienes que guiarles en el uso de las herramientas digitales. Tiene que entender que existen páginas que le van a maltratar psicológicamente y a la larga van a tener más problemas. Tiene que entender que existen páginas dañinas. Por eso tú tienes que orientar, guiarles. Si es posible, en el celular tienes que instalar un programa para que bloquee algunas páginas prohibidas, páginas que les van a llevar al estrés, a la depresión. Asimismo, fomenta la interacción con diferentes fuentes de conocimiento. Anímales a hablar con expertos. Llévales a personas que saben de algún tema que él necesita saber. Llévales, que converse, que interactúe, que dialogue con esa persona y va a aprender mucho. Si quiere aprender, por ejemplo, de carros, llévale a un chofer que sabe de carro, que hablen con él. Si por ahora tú no sabes, llévale, que converse con alguien que sabe del tema. Así va a aprender. Por eso el estudiante tiene que investigar, analizar, tiene que aprender a justificar, a explicar, a analizar. Y por eso estás tú, papá, mamá. Tienes que hacer que tu hijo sea autónomo, sea independiente en solucionar sus problemas. Y obviamente desde pequeño tienes que darle mucho de investigar, hacerle preguntas, hacer que sea creativo, todo eso. Recuerda que el desarrollo del aprendizaje autónomo es un proceso gradual. Por eso tú tienes que ser paciente. Tienes que ser paciente, no te olvides, paciente, con calma, tranquilo. En casa tienes que estar con tu hijo, pero todo lo que vas a hacer tiene que ser desde pequeño, no te olvides, desde chiquito, desde inicial. Porque cuando es grande ya su cerebro ya está desarrollado, tal como le has criado. Pero si tú has criado a tu hijo de una manera diferente, es una persona autónoma, tiene un pensamiento crítico, creativo, tiene lógica para resolver problemas, solucionar problemas y va a tomar decisiones oportunas, entonces va a ser diferente cuando sea grande. ¿Ok, papá, mamá? Entonces no se olviden, todo se aprende en esta vida y qué mejor si lo ponemos en práctica. Chao.